Hace varios años estábamos haciendo grabaciones de historias bíblicas con hermanos entre los MAM de Todos Santos. Y grabamos historias, ellos estaban aprendiendo las historias, contando y a duras penas aprendiendo esas historias para contar. Y después teníamos que hacer la retrotraducción de probar las historias y todo eso. Y daba gusto ver la realidad, que lo más difícil era de componer un cuarto silencioso y donde lo pusimos ahí para grabar, para la grabación en aquellos días usando esos micrófonos así. Y uno decía, hay que hablar, ahí, póngale el dedo, ahí no te muevas. Y ahora cuente la historia naturalmente. Ajá. Y eso fue un problema, pero en esa cabina de sonido tratando, y afuera llegaron los gansos. Y si usted conoce cómo cantan o cómo estorban, más bien los gansos, porque ellos no tienen un sonido bello como el chip 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 de los pollitos ni nada de eso, no, es que ellos cuando son para que llame aquí en México para los que hay que sacar la basura. Entonces es el sonido del camión de basura ahí por donde yo vivo. Y entonces eso fue lo más difícil, pero logramos por fin grabar una serie de historias y había vuelto para ya probarlos y tenía un buen grupo y todos sentados y estábamos probando las historias. Hay que el grupo escuchara esas grabaciones y después dijeran cómo les pareciera y todo eso. Hicimos varios errores en esa. Estamos descubriendo cómo se hace, pero más descubrimos cómo no se hace. Pero en la historia de Elías y los profetas de Baal, era interesante porque cuando ellos estaban escuchando la historia, vimos que estaba haciendo impacto, porque estos hombres, más que nada había hermanas también, pero se estaban riéndose a carcajadas, casi como para salir de sus sillas por lo que estaba ocurriendo, y estaban entendiendo en MAM de Todos Santos de esa historia, cuando Elías está diciendo ahí, quizás su Dios esté ocupado, hay que ya grítele más, y ellos a carcajadas, y se vio cómo estaban relacionando estos hombres, por lo general muy estoicos, pero les estaba impactando. Y eso no fue el error. El error mío fue de hacer después esta pregunta: ¿se entendió bien? ¿Lo entendieron bien? Y un hermano me miró como loco y dijo: esta es nuestra idioma. Nosotros lo podemos entender muy bien. Si fuera su idioma, lo entenderías tú. No era la mejor pregunta para probar la historia. Entonces, ahí íbamos. Entonces, hay que aprender, hay que saber cómo uno va a contar las historias y cómo los va a probar. Y es mejor tener un poco más de idea y de hablar con otros que han hecho pruebas de historias, porque en cada contexto, en cada lugar, es mejor de probar las historias, en especial cuando estamos haciendo un esfuerzo de preparar las historias en un idioma
que no tiene esa historia todavía. Entonces hemos aprendido, pero el impacto es grande porque ya la gente estaba entendiendo, porque por lo general cuando ellos iban a la iglesia, había una grande iglesia ahí, pero la predicación por lo general eran de estudiantes de un instituto bíblico o lo que sea, que le estaban llegando para predicar en español, los cantos en español, y estas historias se estaban dando en MAM de Todos Santos. El impacto es tremendo, y la gente por primera vez muchas veces entiende todo lo que está ocurriendo, y ellos quieren ser fieles al Señor. Quieren, pero a veces por nuestra dureza, quizás de cabeza, no hacemos el esfuerzo necesario para que lo tengan en su idioma. Sí, hermano. ¿Se puede ir interrumpiendo, por ejemplo? O, por ejemplo, yo quería preguntar. Aquí tenemos todo el tiempo necesario porque Yo quiero preguntar, entonces, cuando contamos la historia, no siempre, ¿cómo se llama? Porque usted me está diciendo, preguntar, ¿qué entendieron? Entonces, no siempre es así que entendieron, sino ver la reacción de la gente, ¿no? Observarlas y ver cómo le estamos viendo la reacción y ser como sabio y no preguntar así, sino como diferente, ¿no? sí. Mi pregunta era una pregunta que para ellos era obvio la respuesta. ¿Y por qué que estaba haciendo esa pregunta? La otra cosa que puede pasar con las preguntas es si nada más preguntas, como por ejemplo, pues, ¿cómo fue tu historia? ¿Está bien? Que sí, no importa lo que fue, porque a veces van a reconocer la voz de la persona, van a saber, pues Karina es quien grabó esto, y ella está preguntándome si lo he hecho bien. Puede decir que sí, porque no quiero dar vergüenza. Y esto pasa, porque solo tenemos un equipo de 6 personas grabando. Entonces, esos mismos 6 van para hacer el chequeo de la comunidad. Entonces, van a decir, no sé quién es, y no puedo decir eso, porque va a causar vergüenza por él. Es mejor usar preguntas que como, ¿qué entendió de eso? O puedes decirme qué pasó en esta historia, o algo así, pero no cómo fue. Tiene razón. Hay muchas formas de hacer la pregunta incorrectamente. Así se aprende. Así se aprende. Y la gente es muy paciente por lo general cuando estamos, porque les gusta, les interesa y es algo valioso para ellos. Vamos a hablar un poco de cómo usar las historias que estamos hablando en una sesión de lo que sería en la forma tradicional un estudio bíblico en casa. Tenemos muchas veces hemos comenzado estudios bíblicos de esa forma, y eso puede ser para empezar nuevos grupos que sean parte de una obra, de una iglesia también, o puede ser un campo nuevo también. Entonces, la base de las series de historias que estamos tratando es para el propósito de evangelización. Entonces, esta serie vamos a usar es para el evangelismo, y vamos a hablar después de otros juegos de historias para diferentes propósitos también. Pero para un grupo
que ya está dispuesto a escuchar historias bíblicas en un lugar, en un hogar. Entonces, ¿qué se hace? Desde luego, a veces para nosotros los estadounidenses hay que decir, bueno, cuando uno llega hay que dar los saludos apropiados, hay que saludar a la gente. Y para la mayoría de nuestros hermanos latinoamericanos no hay que decirles eso, pero a veces los estadounidenses vamos con propósito y tenemos marcado cuál es nuestro propósito y vamos al punto directo y no tomamos el tiempo para relacionarnos con la gente. Entonces estoy hablando al coro, ahí que cantemos todos juntos a una voz, pero por eso hasta a veces tenemos que expresar lo obvio para algunos, porque para otros a veces no es tan obvio esa necesidad. Entonces uno viene y empieza con los saludos necesarios en la casa, y porque usted sabe que a veces si uno pierde y no saluda con tal o quien, entonces a la otra semana le están diciendo, no me saludaste. Y es muy importante. Entonces ya cuando es el tiempo, y otra vez es que decimos es que el estudio va a ser a las 11, o vamos a decir a las 7 de la tarde, a las 7. Entonces a las 7 llega la Simona, es hora de comenzar. Y aquí mexicanos uno comienza cuando es tiempo de comenzar, no cuando es hora de comenzar. ¿Entienden la diferencia? Entonces a veces hay que en los saludos uno se da cuenta que hay que hacer los ajustes. Llegando entonces lo que hacemos por lo general, y mañana lo haremos, es de hacer y pedir un repaso. ¿Quién se acuerda de la historia que contamos la vez pasada? ¿Cuál era la historia? ¿Alguien me la puede contar? ¿Quién me la puede contar? Entonces ellos, algunos a veces le van a poder, muchas veces no van a participar en eso durante muchas semanas. Y en especial si no son creyentes, entonces no, por lo general no van a participar así. Quizás hasta que uno haya concluido la serie de historias para saber a qué punto va a llegar, porque no tienen dudan del propósito que uno tenga, y hasta tener confianza del motivo y de a dónde vamos. Entonces es diferente en cada lugar. Pero ten cuidado, hay algunos que han dicho, bueno, entonces nosotros no vamos a continuar con la segunda historia hasta que se aprendan la primera historia. Y eso me han dicho en el pasado, que nosotros hasta que lo aprenden no seguimos. Y en mi experiencia tengo que ser muy paciente con la gente de esa forma. Quiero que lo aprendan, pero tengo que ser paciente con que ellos tengan la confianza del propósito del mensaje que traigo, para que ellos también participen ya contando la historia. También, entonces, vamos a hacer el repaso, pero les cuento algo que es tremendo, porque a veces decimos cuál era la historia pasada,
y cuál era la antepasada, y antes de eso, y antes de eso. Y logramos, donde plantamos una iglesia en Guatemala, en Tajumulco, que la gente dijera, nos contara 7 semanas de historias en secuencias de lo que habíamos estado contando con ellos. Hermanos, son pocos los pastores que predican, los predicadores, que le pueden decir cuál fue el sermón de hace 3 semanas, ni de hablar de 7 semanas. Ahora quizás pero ellos podían. ¿Por qué? Porque es parte de una cadena de historias que se están aprendiendo, que tienen una lógica de cómo se relacionan esas historias. Y cada semana se está repasando las historias anteriores. Y muchas veces cuando ya estaban aprendiendo a contar historias bíblicas, no era la primera semana ni la segunda después, sino quizás la tercera, cuando ya estaban dispuestos a compartir y a decir, sí, creo que me acuerdo esta parte de la historia, se la puedo contar. Entonces estaban aprendiéndolo, pero les llevaba más tiempo, hasta semanas, para que les quedara y estuvieran a gusto de participar y contar la historia de hace 2, 3, 4 semanas. Entonces uno va a decir, bueno, las historias son cortas, las preguntas ahí por lo general uno habla de qué hacemos. Lo que hacemos es que vamos a hacer el repaso de historias anteriores como parte de la retención de memoria de aquellas historias y entrelazarles con la narrativa grande de la historia magna, que digo, que la historia grande bíblico. Entonces hacemos repaso de esa forma. Y los repasos, la gente cada vez que puedan participar mejor, aún les gusta mejor, también muchas veces. Y algo que ha surgido de este metodología para nosotros es cuando alguien me pregunta algo, ahora lo que viene a mi mente son historias. En vez de buscar un versículo para decir, entonces la respuesta es aquí. No, contando una historia, porque hay un montón de historias en la Biblia y contando esas historias se captan más. Y este ha surgido nada más de hacer este metodología. No es que también en mi mente voy a usar, no, es que cuando me preguntan, es que trae en mente esta historia. Y siempre pasa. Es interesante. Bien, perfecto. Como parte también del repaso hay que decir, bueno, entonces, ¿quién me lo puede contar? Y si no, entonces para la otra semana, ahí te lo voy a contar otra vez, ahí para que me lo cuente la otra semana. La otra opción es una forma de internalización que hacemos, que es de hacer la pregunta, entonces, ¿qué pasó primero? Y después de eso, ¿qué pasó? ¿Y qué ocurrió? ¿Y qué siguió? ¿Y qué sigue? Y permitiendo que la gente cuente una porción y que el grupo esté contando la historia. Entonces así la gente se anima, participan, toman su tiempo, dicen, hey, no me acuerdo exactamente en ese, ahora pasa ahí, dígale tú. Entonces lo pasan y contando la historia en secuencia es una buena forma de internalizar y de repasar la historia. Ahora teníamos un hermano
un hermano en Guatemala, era un alcohólico. Y no sé, por más que él se destruía su vida y su mente seguía siendo tan aguda, porque él había destruido su familia, su hogar, su trabajo. Y cuando él estaba recuperando de su alcoholismo, en vía de recuperación, no tenía nada más que hacer que leer la Biblia. Entonces, en el círculo de contar las historias, cuando llegamos con el hermano Carlos, él contaba y él seguía. Y él no paraba en la historia, sino seguía en todos los capítulos. Y él se iba así, había que pararle para que los otros participaran. Pero Dios le dio, aún con una de esas mentes tremendas, esas memorias inmensas, que él se podía aprender y seguir y contar de una forma. Había destruido su vida de tal forma que perdió sus documentos y tuvo que volver a su pueblo para sacar su fe de edad y todo eso, prueba de nacimiento, todo eso, ahí para volver a ser parte de la economía de donde trabajaba. Y cuando él se puso en fila para pedir sus documentos ahí en su pueblo, no había más que hacer que contar historias bíblicas. Y él empieza a contar historias y las señoras que estaban ahí trabajando, la copiadora, la fotocopiadora y en la oficina pararon y nada más estaban escuchando, y la gente de fe no avanzaban porque todos más se interesaban en las historias. No sé. Él más se interesaba en lo que él estaba contando. Y entonces él tenía ese don y se aprendió esas historias y no paraba de contarlas. Entonces el repaso es muy bueno. También hay que preguntar, se debe de preguntar, ¿lo contaste? ¿Con quién lo contaste esta semana? Con toda la historia, ¿con quién fue? Ayer en la iglesia estaba introduciendo una nueva historia y les dije, ahora a la semana, el otro domingo, les voy a preguntar con quién lo haya contado. Entonces es parte para un grupo ya de creyentes. Queremos que ellos sean fieles al contarlo. Si no han aceptado a Cristo, entonces quizás hasta cuando ellos ya hayan recibido a Él, pero de otra forma también pueden ya estar contando las historias, también por el gusto de contarlos, porque Dios está trabajando en sus corazones también. Entonces después se repite, se cuenta la historia nueva, ya habiendo repasado historias pasadas. Ahora hacemos lo que hicimos esta mañana, de contar la historia, recontar la historia, hacer un diálogo relacionada a la historia, hablar acerca de la historia, hacer algo para interiorizar la historia y ver qué pueden ellos aprender de la historia. Disculpen. Hay algunas diferentes, tenemos toda una gran lista, y voy a pedir al hermano Chris también, porque él ha hecho también un estudio de diferentes formas de internalizar. Y cuando comenzamos con los dibujos,
y con drama. Casi nos quedamos con esa forma también, con qué pasó primero, qué pasó segundo, y teníamos diferentes formas. Pero hay otras formas para aprender la historia que podemos ayudar. Entonces, ¿quiere contarnos varios que haya descubierto y que les guste? Sí, uno de mis favoritos es objetos, como por ejemplo, entonces, Jesús estaba al lado del lago grande de Galilea. Entonces, estaba ahí con sus discípulos y llegaron más gente. Y luego Jesús dijo a sus discípulos, entonces vamos a entrar en el barco. Y cruzaron. Y puede usar objetos como eso. Una vez, no tengo mi foto aquí, pero para mostrar esta historia de Juan el Bautista, tuve un platillo desechable y cortó adentro, metí este peluche de mi hija, tenía este oso peluche en este platillo para mostrar Juan el Bautista con su cabeza. Sí, pero también pues dibujando como él mencionó antes, puedes dibujar en el suelo usando pagos. También tener una pelota y puede lanzar y algo tiene que decir un parte de la historia. Entonces lanza a otra persona y ellos cuando reciben tienen que dar otra parte. No puede pasar más que termina. Pero lo interesante, hay mucho más, pero lo interesante es que muchas veces lo que pasa es que van a fijar en algunos, como mi dimensión de drama y de dibujar, muchas veces, porque lo que pasó es que entonces cuando empezamos, el equipo dice, entonces es la hora de dibujar, y empieza a dibujar. No, es el tipo de internalizar. Ok. Pero están diciendo, es el tipo de dibujar. Pero entonces estaba checando porque alguien de Siberia, quien trabaja en Siberia, estaba haciendo una encuesta para sus estudios. Y una de las preguntas era, ¿cuál es la forma de internalizar preferida de cada uno del equipo? Imaginaba que todos van a decir dibujar o drama. Nadie dijo eso. Pero cada uno tenía su favorito diferente. Y no me dijeron, ok. Entonces, ¿cuál de estas formas debemos quitar y no usar? Y nos dijeron, no debemos tener todos, porque este importa a Andrés, este importa a Mayor. Para que todos puedan tener su manera, debemos usar todos. ¿Ok? Sí. Cuando ustedes tratan de internalizar o interiorizar, estamos Aprendérsela. hablando de cómo de meterse en la historia o la idea de profundizar. Sí, están profundizando, están procesando totalmente esta historia o este pasaje de la Biblia hasta el punto que ellos pueden relatar como si fuera su propia experiencia. Una diferencia importante. Pudiéramos decir, queremos que memoricen la historia. ¿Qué pasaría si dijéramos eso? Ellos buscarían en su Biblia y estarían contándolo tal y tratando, esforzándose
porque quieren ser fieles para memorizar la historia. Y muchos han dicho, aun cuando hemos hecho talleres, algunos salen diciendo, bueno, ya memoricé la historia. Y queremos hacer la diferencia de que se memorice la historia o que se aprenda la historia, de cual forma que uno cuando lo cuente sea en su propia voz, en sus propias palabras también. Entonces, como que se lo aprendió, pero ahora lo puede expresar de formas múltiples dependiendo de la gente. Si está hablando con niños de 7 o 8 años, va a usar un vocabulario diferente porque se lo aprendió y ahora lo puede adaptar con los niños de 6 y 7 años. Con los adultos ya lo aprendió, pero ahora lo puede expresar para adultos de tal forma que los adultos no digan, esto es para niños, así me lo está contando. Entonces hay diferentes formas que uno lo va a hacer, pero porque ya está interiorizado. Cuando uno, y parte de la prueba de eso es que algunos al contarlo está ya tan dentro de ellos que cuando lo están narrando, cuando lo están expresando, ellos mismos están viviendo y viendo las escenas y lo que está haciendo, y es parte de una experiencia para el contador, para el que cuenta, para el que narra, que es más de la memorización. ¿Me explico? Entonces, por eso usamos esa palabra con el motivo que no digan nada más es de aprendérsela o memorizarla, sino de ya tenerlo de toda forma que cuando lo exprese de una forma que viene en su voz y en su personalidad de cuenta historias. Y entonces esas son algunas diferentes formas que hemos usado. A mí me gusta a veces los ademanes y la moción personal, porque he practicado contar la historia ya dando vueltas e imaginando la gente alrededor mío. Entonces una experiencia kinestética, así se puede decir. Entonces ya con ademanes y movimiento. Entonces Jesús, pensando de contarlo, Jesús estaba contando todo el día a la orilla del gran lago de Galilea, y después porque había tanta gente, entonces él entró a enseñar desde una barca y la gente escuchando en la orilla. Y Jesús dijo a sus seguidores más fieles, vamos al otro lado del lago. Y cuando ellos estaban en camino, se desató una gran tempestad y hubo viento y el agua estaba y hasta estaba por hundir el barco. Y movimiento, entonces el movimiento le puede llevar en esa historia también, usando el movimiento físico. Y cuando gritan, cuando llaman, entonces, y hubo gran calma. Y uno ya dejándose que la misma, que los músculos ya dejen de bajar la tensión de los músculos. Y eso ayuda, porque al momento de contar esa historia, eso ayuda a que uno siga de escena en escena. Otra cosa que he hecho es, por ejemplo, en la historia de la creación, algunos lo narran con todos los días que pasó en el primer día y segundo día. Algunos prefieren narrarlo y Dios creó en 6 días
la luz, el espacio, la tierra, el agua separada, las plantas, las lumbreras, los peces y los aves y los animales. Entonces uno puede hacer eso y eso está en la secuencia correcta. Mantengo la secuencia por una cosa que he hecho, que haya luz. Día 1, separó las aguas y creó un gran espacio de por en medio. El día 2, tercer día, separó el agua para que la tierra seca estuviera seca y mares, y preparó plantas de diferentes variedades. Hizo las lumbreras, el sol y la luna y las estrellas también para marcar las estaciones, el tiempo. Entonces hizo los peces en el 5º día, peces y aves, y ya para el 6º día los animales domésticos, silvestres y los que se arrastran sobre la tierra, y al hombre también. Y el 7º día descansó. Entonces uso mis dedos para acordarme de esa secuencia, porque he puesto diferentes números de dedos relacionados a esa parte de la historia. Eso me ayuda como a contar esa historia en su orden. Entonces, ademanes, movimiento kinestético también puede ser parte. También hemos usado plastilina. Entonces, es algo que nunca habíamos usado hasta llegar aquí a Oaxaca. Pero aquí en Oaxaca, en todos los pueblos, la gente sabe hacer figuras, muñecos de barro, todos, y lo hacen, y da pena ya volver la plastilina ahí a su contenedor, porque hacen obra de arte muy rápido. Uno hace una figura, otro hace otra figura, y así, y después lo pueden contar usando la misma forma, moviendo esas figuras para expresar dónde estaba la gente y qué estaban haciendo en movimiento. Y eso ha sido otra forma que hemos usado. Los cantos a veces sirven para ayudar que la gente aprenda historias. Dicen que cuando estaban enseñando a cristianos del Sudán, se estaban cruzando a Kenia a aprender a prepararse, y muchos al volver los mataban al Sudán, pero cuando ellos venían para prepararse, les estaban enseñando por medio de historias y no les pegaba, y de repente pidieron a los que estaban dando el entrenamiento, decían: mire, todas las cosas, los valores nuestros, las ponemos en canto. Lo que valoramos para expresar, nosotros las volvemos un canto para poderlas cantar y acordarnos. ¿Usted piensa que podemos hacer eso? Sí. Y ellos pasaban la noche componiendo cantos de lo que estaban aprendiendo ese día. Entonces, con diferentes culturas se puede hacer. Aquí tenemos el bien de que a cuantos no nos impacta. Eran las 99, eran 100 ovejas. Ajá. Entonces eso impacta y narra la historia de la oveja perdida de una forma, y también tiene un impacto emocional porque conlleva la música,
latinoamericano, mexicano por lo menos. Entonces, esa historia se cuenta y se aprende muchas veces de esa forma. Otra forma para aprenderse historias es de que alguien lea en diferentes versiones el texto bíblico y que alguien que es buen lector que la lea y después busque otra traducción y que la lea y que todos ahí con ojos cerrados muchas veces escuchen y vean cómo lo van a contar ellos mismos. Hay otra forma que hemos usado que valoro, pero que tiene un impacto que puede tener un impacto negativo al momento en especial de llegar a la traducción bíblica oral, y es de ver videos de porciones bíblicos. Se está haciendo, tenemos a la mano materiales de videos bíblicos que narran la historia, cuentan de una forma impactante. El problema es que ahora con cierto grupo que estoy consultando sus historias, está volviendo partes de los videos a la historia que no son parte del texto. Entonces están integrando lo que están viendo en los videos y están contando fielmente según el video en vez de limitarse a lo que está en el texto, porque el video no dice aquí esta partecita, no viene del texto. Entonces esa es una de las cosas que hay que determinar, y a veces ayuda, pero a veces para quitar esas partes puede costar después. Y tenemos un grupo de buenos cuenta historias en cierto lugar, pero estamos tratando de ya filtrar lo que es la parte de que es historia del texto bíblico y del no, y lo que es del video. Entonces, con cuidado, eso se puede usar, quizás no tenga tanto impacto negativo en el uso de historias bíblicas, aunque no quiero que se añade a la historia, queremos mantenernos fiel, pero sí que va a haber impacto al momento cuando ellos llevan eso al punto de hacer la traducción bíblica, porque se van a recordar, ya está internalizado esas ideas que no son textuales. Sí, hermana Claudia. Bueno, aquí en México la PDT es una traducción bastante con lenguaje, vamos a decir, normalizado para México. Entonces la PDT es uno. He usado también algunos, traigo la NBI también. Desde luego el favorito de la gente sigue siendo la Reina Valera. Es bueno. Yo uso la Reina Valera con mi traducción base para decir cuando estoy consultando, pero sí he descubierto que he tenido preguntas con la gente y ellos lo han defendido y han dicho, bueno, eso ocurre, lo encontramos en la PDT y yo en el griego no lo descubro, pero ahí lo tienen ahí, y digo, bueno, yo quiero, si ellos pueden ser fieles a una de las traducciones ya reconocidas, entonces yo me adapto. Pero mi preferencia muchas veces, vamos a decir que muchas veces la Reina Valera es más congruente con el griego bíblico,
pero a veces la Reina Valera tiene cosas que son gloses se dice, que vienen de otras partes, por ejemplo, en capítulo 9 de Hechos, quien no da cosas contra el aguijón, justamente eso viene lo tienen en capítulo 9. Las mejores originales no tienen esa parte, pero sí está después en Hechos cuando Pablo da su testimonio también completo. Entonces no es un error, vamos a decir, masivo. Entonces no me meto en eso. Si está en la Biblia tal como está, no debato porque no soy un especialista en el griego, aunque lo puedo usar. Entonces las diferentes traducciones pueden servir porque pueden tener vocabulario que sea más aceptable o que sea más fácil para el uso como la base en uno de los idiomas. En el caso que estamos ahora, me habían dicho que están usando la NBI, pero cuando hice la consultoría de una de las historias, no fui a la PDT para probar que sí estaba, porque no me parecía razonable. Pero si ahí estaban, me lo podían decir, no, eso ahí está en la PDT. Bien, entonces estamos bien, sigamos. Entonces, pero es interesante a veces como esas pueden tener soluciones que son más adecuadas para resolver problemas de traducción en diferentes casos. Entonces, esas son diferentes formas para internalizar y para aprender, pero lo que más quiero es que se entienda que la internalización es algo importante. Es importante en parte porque ayuda a la gente a entender quién es el actor en cuál momento, quiénes son los actuantes y los recipientes de la actuación. Una de las cosas, de los problemas a veces que tenemos entre el español y algunos idiomas, es de entender quién es el actor y quién es el recipiente de la acción. Entonces eso ayuda a esclarecer esto a veces. Ayuda a que sea parte, que la historia sea ya bien enraigada, aún mejor que memorizada también. Les digo eso y estoy haciendo énfasis porque esa es la cosa que la gente va a querer quitar primero. Van a decir, no, eso es tarea para niños. Hacer dramas, eso es bueno para los niños. Pero lo que estamos haciendo es que los adultos también lo tengan bien metido en su memoria y entendido bien. La internalización no es para que pasen tiempo jugando, aunque siempre es algo hasta chistoso y que da gusto participar. Estamos entre los Chol en Guatemala hace años. A mi esposa le tocó con otra hermana estar enseñando a las damas, las mujeres, muy estoicas y no participativas. Les hacían preguntas y entonces como que estaban hablando una pared en cierta forma, pero al momento de decir, ahora vamos a tomar esa historia y armar un drama, era todo activo, y esas mujeres que nunca harían algo loco
para que la gente de la comunidad lo viera, estaban haciendo drama para que yo estaba dando curso con los hombres y las mujeres estaban haciendo, cuando hicieron la rama para que todos lo vieran, era otra gente. Ellos participaron de una forma que al parecer exterior al comienzo no era ellos, pero sí les soltaba algo así y nos dimos cuenta del impacto que las historias tenían, aunque ellas muy quietas, muy, como digo, estoicas, pero estaban entendiendo y aprendiendo e internalizando. Entonces la apariencia no es prueba de lo que está ocurriendo en la gente. Sí. Entonces, para mí, ¿cómo es más libre, no? Es más libre porque hay cosas que, digamos, pensamos en la historia de lo que pasó en Israel, como por ejemplo la tumba, que es diferente de las tumbas. Entonces uno tiene que acomodar de manera que sea bien natural, pero a la vez como se puede decir más libre, ¿no? Como que no me ata algo, porque cuando lo decimos pues es sensible, pero ahora estoy entendiendo como que más libre. O sea, no quiero decir que voy a inventar mucho que no está, sino como libre, pero no tan libre pues, pero sujetándose a lo que está, pero sigo entendiendo como que es más libre, de manera que me voy a preocupar que entienda y no salir del bíblico. Así es, ¿o no es así? Digamos más flexible, me prefiero más flexible, porque habrá momentos que cuando uno va a resumir algo, pero sin cambiar el mensaje, pero una porción que sale siendo muy largo en la narrativa del texto, a veces para que sea memorable esa parte, una parte lo vamos a resumir. Entonces, por ejemplo, en la historia de los 10 mandamientos no vamos a contar todos los 2, 3 capítulos necesarios, sino vamos a resumir una parte y después vamos a decir los 10 mandamientos así tal cual como están, pero así para que la historia no diverge del texto bíblico, sino que sea compuesta de tal forma que se puede aprender y recontar con más facilidad. Hay cierta libertad en la historia, porque no es la traducción. Pero cuando habla de la traducción, hay ciertos textos. Hay que tener esto. No puede dejar esto, no puede agregar. Pero una historia puede echar chile un poquito para que puedan entender o lo que sea, para explicar. O si hay dos, por ejemplo, en la hija de Jairo, en medio de esta historia hay otra historia de la mujer que tiene este flujo de sangre. Y pues, si quiere, puede hacer todo o puede brincar. Por ejemplo, lo que dijimos con eso es que mientras que Jesús estaba viajando hasta la casa de Jairo, la señora se acercó, pues es otra historia. Y seguimos con la otra. Bueno, depende de lo que quiere. Pensaba que qué tan flexible es el valor de los acontecimientos, porque yo he estado en culturas donde si hay un relato y hay un muerto, eso debe ser, aunque sea al final, nosotros lo aprobaríamos al final, punto
naturalmente se pone al inicio. Entonces, ahora que hicimos esta historia con 6 escenas, ¿qué tan flexible es si de pronto esto no va aquí? Sí. Hay historias que tienen más sentido en el reordenamiento, y con las historias bíblicas sentimos más a libertad de reordenar. Creo que en la traducción bíblica he visto varias traducciones donde reordenamiento también creo que lo hacen a base de un estudio bien entendido, también según entiendo. Entonces quizás no vamos tan al fondo si reordenamos la historia. Y justamente me parece que es la historia del Gadareno, donde está un poco reordenado también. A veces eso ayuda. Entonces, yo siento más a libertad. En el caso de datos, información implícita y explícita, siento más a libertad con lo implícito, que se exprese en la historia. Yo creo que eso causa un poco más de debate en el área de traducción, pero siento más libertad así. Mi preferencia es de poder que cada historia que se narre, que se narre y que se pueda defender al momento que alguien me diga dónde encontraste esa parte. Y justamente es chistoso porque estaba contando una historia de Marcos una vez y un hermano me dijo, así no es. Y yo dije, bueno, acabo de leer lo que usted me dice, eso sí está en la versión de Marcos, de Mateo, pero que no está en Marcos esa información. Entonces tuve que decir, sí, me defiendo porque estoy sacándolo de otro libro de la Biblia. Entonces, por ejemplo, en la historia del Gadareno, en Marcos no dice que él caminaba desnudo entre las tumbas, pero en otro de los evangelios dice. En los dos se resuelve y dice, y lo encontraron en su sana mente, vestido a los pies de Jesús. Entonces se da cuenta que aún en Marcos ya lo tienen vestido, donde no lo habían expresado tan claramente como me parece en Mateo. Entonces es interesante que los mismos evangelistas sintieron a gusto de perderse unos datos o no, y de reordenar. Entonces no tenemos mucho problema. Al comienzo, cuando estábamos construyendo historias hace varios años, tratábamos de resolver de Mateo y de Lucas y de Marcos y de ver si sacábamos una historia que venía. Y me gusta porque, en especial, por ejemplo, la historia de cuando Jesús llama a Mateo, me gusta lo que incluye en uno de los evangelistas y me gusta también lo que se incluye, pero no se incluye. Entonces, y me gusta componer la historia de los dos porque es más completo. Pero hemos decidido más que nada de escoger la versión de la historia de una de otra de los evangelios y no tratar de hacer una aglomeración de diferentes evangelistas, porque sale siendo más difícil al momento cuando la gente nos pregunta, ¿y eso cómo lo descubrieron? Bueno, aquí está y aquí está otra parte y sí se resuelve
y está correcto, es bíblico, uno lo puede defender, pero para la solución a lo que hemos llegado de escoger una u otra de las versiones de los evangelistas, eso nos ayuda porque ya al momento de que lleguen a la traducción bíblica oral, no tienen eso como un hábito que les va a hacer un mal hábito al momento de hacer la TVO. Ya está hecho así como usted está diciendo. ¿Por qué? Porque me viene la pregunta de esta parte. Porque hay cuatro y hay un tema, por ejemplo, un evangelismo. Pero cuando uno lee y que todo y como que se entra en la historia y como que combina todo, como que son la historia como que está entero, ¿no? Como que lo que no dice otro dice otro. Entonces usted está diciendo como que es mejor agarrar uno, pero como que se pierde otra riqueza, digamos, del conjunto, ¿no? Sí. Digo, si yo cuento, a lo mejor va a ser como mucho chilaquile, pero no sería mejor como Combinar. contar la historia, ya sea como revolver, pero contar bien o estoy bien o no, porque yo que estoy pensando pues es que están todos los cuatro lados algunas historias, o tres también. Entonces la idea es como regla hay que tomar, agarrar un Marcos, por ejemplo, un caso de casa y como aunque quieras decir lo que dice otro y que es interesante, como que no voy a decir pues porque es una regla o hay libertad como para porque al detalle viene la mente lo que uno sabe de otro libro. Entonces me refiero a los evangelistas o el libro de Mateo, Marcos y Lucas, esos que son como que tienen Sí, creo que no hay una respuesta absoluta de esa situación y le voy a dar un buen razonamiento para buscar y combinar de la misma historia. Es porque cuando uno es un comunicador oral, no va a determinar tanto entre qué texto tiene que cuál, porque ellos o es la historia o no es la historia. ¿Me explico? Entonces los comunicadores orales no razonan como yo acabo de razonar, como una persona, un alfabeto, un alto alfabeto. ¿Me explico? Porque ellos cuando le cuentan una historia así como lo contaron, así queda. Entonces puede al momento de cambiar y usar Lucas, por ejemplo, cuando se usó Marcos, entonces va a ser algo un poco difícil para ellos. En eso se va a tener libertad. Ahí sí hay libertad en cierta forma. Creo que podemos sentirnos libres en eso. Porque se defiende del texto, aún así. Hay otras historias que vamos a ver, por ejemplo, la historia de Caín y de Abel. Hay un dato muy importante en Hebreos que tenemos que no aparece en Génesis, que es que Abel tuvo fe. En Génesis ese dato no está. En Hebreos vemos que sí está. Al contar la historia yo me siento a gusto a decir que Abel tuvo fe al traer su ofrenda y ofrecerlo a Dios, porque lo tenemos, ya uno lo puede decir. Eso lo encuentro en Hebreos capítulo 11.
¿Me explico? Entonces ahí sí estamos sumando, no estamos cambiando la historia, estamos dando un dato importante a esa historia para el uso que estamos dando. Al momento de hacer la traducción bíblica oral, no van a tener esa libertad. Al organizar una historia bíblica para contar, yo siento muy a gusto de dar ese dato, porque ayuda en entender lo que está pasando y lo podemos defender bíblicamente. Otra historia que hemos hecho eso, es la historia de la serpiente de bronce. Porque en la serpiente de bronce termina con la serpiente de bronce a la cual el pueblo ha buscado ha mirado, levantado ahí en medio del desierto para su salvación, y es un modelo que vamos a ver en Cristo levantado por nosotros. Sí, y es bueno, pero no vamos a decir todo eso en la historia, y tampoco. El problema es que eso es algo que después llegó a ser un ídolo entre el pueblo. Lo que Dios había usado y mandado para la salvación de ellos de la picadura de las serpientes, ellos lo volvieron como un Dios para ellos, en vez del Dios que los había sanado. Entonces se mandó a destruirlo también, e incluyo ese dato al terminar esa historia, para que la gente no use esa historia como razón de tener imágenes e ídolos entre sí. ¿Me explico? Pero lo defiendo bíblicamente, ya buscando en Reyes o Crónicas, donde da esa historia de la destrucción de la serpiente de bronce. Creo que es Reyes. Y la realidad es que, por lo menos en traducciones al inglés, muchas veces en la introducción ellos admiten que van a reordenar y van a traducir a nivel de párrafo o a qué nivel. Entonces, cuando están reordenando, y ellos admiten eso como parte de su, vamos a decir, filosofía de traducción, y hay otras traducciones que han decidido no hacer eso y de tratar de hacer la traducción más palabra por palabra, tratando que se resuelva en un inglés aceptable, pero no necesariamente popular, y es la decisión de ellos para proveernos Biblias de estudio. Pero el propósito es para proveernos una Biblia de estudio, no es para proveernos una Biblia para usar en Detroit, Michigan, por decirlo, a menos que sean para los eruditos y los estudiosos. Entonces, en parte va a depender, y ellos hacen la decisión de antemano a qué nivel. Si usted es consultor, usted ya me da la clase. Pero ahí están. Y hemos estado trabajando estas mismas ideas en el desarrollo de historias, y ustedes, si buscan en contaré.org, todas las historias he sido parte de, o si no lo he preparado en parte de mi equipo, y van a decir, bueno, ahí en esa historia él no está manteniendo lo que nos ha dicho, y la realidad es que hemos estado cambiando un poco a lo largo de los años. Van a ver cosas que hicimos hace muchos años, y ahora digo, debo cambiarlo, pero sigue con utilidad para algunos, entonces no lo voy a quitar.
Entonces ahí son partes de las diferencias que hacemos. Bueno, recordamos, estamos todavía en qué está pasando en nuestro encuentro ahí con el grupo que estamos ya el miércoles a las, ¿qué dijimos? A las 7 de la noche, de la tarde, ya, entonces ya vamos y ya hemos hecho algo para internalizar. Les voy a decir que en ciertos lugares eso van a estar interesados en escuchar y sin responder por el momento. Si no ayuda el grupo, ya, entonces déjalo. Pero la situación es que cuando ellos ya están creciendo en Cristo, ahora sí va a volver a eso, porque usted quiere que ellos aprendan esa historia para usarlo con otros. Entonces ahora sí va a hacer la internalización con ellos, quizás en la primera ronda de la historia que no se hizo de esa forma con ciertas cosas. ¿Me explico? Entonces no vamos a decir, así me enseñaron. No, adáptelo a la forma de la receptividad que tenga la gente con la cual está trabajando. Lo que estoy presentando es un ideal, pero por lo general, en mi experiencia, hemos tenido que usar esta parte ya para la segunda vuelta, ya cuando ellos están caminando con el Señor. ¿Me explico? Ahora, después de contar la historia, de internalizarlo, si lo van a hacer de esa forma, viene la parte donde yo aprendo más. Y es parte donde he dicho, ¿tienen ustedes alguna historia relacionada de su tradición? Ahora, no estamos tratando de que las historias de su grupo, no vamos a ponerlos al mismo nivel que la Biblia, no vamos a tratar de hacer ligas teológicas. Estamos buscando a ver cómo ellos cuentan historias, y también una de las cosas es que estamos valorando las historias que ellos tienen también. Pero lo que más me gusta es que yo estoy aprendiendo cosmovisión de ellos. Estoy aprendiendo lo que ellos entienden de su lugar en el cosmos y cómo ellos relacionan con los poderes espirituales, con Dios y con la gente alrededor de ellos. Es importante para mí saber eso, porque es probable que voy a querer decir, estoy viendo que ellos ven los espíritus buenos y los espíritus malos como que tienen el mismo valor, solo que están yo tengo que ayudar que ellos entiendan que el Dios creador es el que tiene todo eso bajo su autoridad y su poderío. No es que hay un Dios malo y un Dios bueno también, que es un conflicto de cosmovisión que muchos tienen. Entonces voy a añadir una historia para ayudar a enfrentar esa cosmovisión que traen. ¿Me explico? Entonces estoy aprendiendo porque estoy aprendiendo de ellos. Viera usted las historias que aprendimos y la cosmovisión que aprendimos haciendo esa pregunta y permitiendo a ellos, a nuestros hermanos ya, de contar algo de su trasfondo. Y no tenían que ser de historias tradicionales, sino que podían ser otras historias
atrás de nuestra casa había un altar así, muy grande. Y hablamos del sacrificio, una de las historias del sacrificio. Y porque yo veía de mi patio, veía cuando venían con el chamán a matar gallinas y hacer esos sacrificios en la piedra de ese altar. Y preguntar, entonces cuando conté la historia de Abraham e Isaac, hice la pregunta, ¿y qué? Veo que el altar es muy grande, yo creo que no era para gallinas, decía, porque las gallinas no necesitan ese altar. Sí, eso era de otro. Y realidad, es como que me preguntaran acerca de los vikingos. ¿Qué sé yo de los vikingos? Aunque tengo sangre de vikingos. Entonces, porque era hace 1000 años. Hace 1000 años el altar estaba en uso ahí. Pero ellos decían, sí, así, pero ahora cuando vienen a hacer, dije, bueno, y en caso los chamanes no han ofrecido cosas más grandes que los guajolotes, ahí dicen chompipes, pero los guajolotes y las gallinas, la verdad es que tiene que ser gallina de cierto color para cierta cosa también. Entonces, dicen, sí, antes había un chamán que se decidió sacrificar un perro, decía. Pero él estaba cruzando el río y el río se creció y se lo llevó y no encontraron su cuerpo. Fin de la historia, aprendí mucho. Ahora nadie hace sacrificios de perros. Entonces no sé qué tan válida haya sido la historia, pero es interesante porque estoy descubriendo cosas de ellos. Estoy valorando las expresiones de ellos y eso nos da un tiempo para que hablemos juntos en vez de decir, bueno, ya llegó la hora, que pasen bien, vuelvo a la otra semana a las 7 en punto, por favor, estén a tiempo. ¿Me explico? Suena como chiste, pero ¿cuántas veces no lo hemos oído? Sí, hermano. No, sí, tienes razón. Entonces, ya para completar, vamos a despedirnos de la forma apropiada con ellos. Y no se olvida pasar por la cocina donde está la abuelita para darle las gracias a ellos. Aprendimos mucho que cuando estábamos en Guatemala había que pedir acerca de la salud del abuelo o de la abuela, cómo estaba ahora, y no olvidarme de ellos y de asegurar que los saludaba, porque ellos todavía valoraban sus ancianos también. Entonces era interesante despedirse apropiadamente. Entonces ya tenemos un poco de lo que es la secuencia de un encuentro para contar historias, pero tiene que ser a nivel apropiado de la cultura de la gente. Si uno está dando historias en Lima, Perú, y vienen del trabajo de la oficina, hay que empezar a tiempo, hay que darles el tiempo para que ellos vean, y no hay que pedirles más de media hora para que ellos entren, para que ellos lleguen a casa con bien también. Es diferencia, como aquí en México sería igual, la gente no dispone de tiempo extra, entonces hay que depende de cada situación también. Sí, hermano. Entonces, a ver si, cuando depende también donde contamos en este caso estoy contando mi área, ¿no? Pero el propósito de preguntarme que va a escuchar la historia es para entender su
es parte, pero parte es para dar tiempo para que ellos también hablen, porque ya les pedimos tiempo para que nosotros habláramos y somos, en especial, estamos en hogares de gente no creyente, entonces estamos valorando lo que ellos nos pueden dar también. Al momento que nosotros venimos de predicadores nada más para dar información, una vía, entonces es como que no valoramos, ellos se dan cuenta que no les estamos valorando como personas y gente dignos de respeto de su experiencia. La otra cosa como que se siente y dijiste que, bueno, lo que hay en el pueblo, las tradiciones o los, ¿cómo se llaman? Sí, historias, pero Fábulas o... las historias, por ejemplo, fundación del pueblo, que a veces no se sabe bien, pero estoy pensando cosas a donde estoy, pero puede ser otro lado, pero estoy pensando que en los pueblos hay muchas cosas, muchas narraciones. Quería preguntar, es lo que pregunté, no tiene nada que ver con la historia que vamos a contar y con ¿cómo podemos tomar el asunto en una parte? Por ejemplo, allá, si uno va al río y se baña en un lugar donde hay árboles y está con sombra y todo, y hay que agarrar el mar, por ejemplo, el mal aire, ¿no? Entonces llegan un propósito para decirle, oye, ¿qué saben ustedes? ¿Me pueden contar? ¿Cómo a lo mejor, no sé? Hermano, estoy contento porque usted no siente completamente a bien con esa idea. Y yo tampoco. Estoy de su lado. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. En Chamula, en Chiapas, la iglesia es de Juan el Bautista. Y ellos tienen muchas fábulas, muchos cuentos de Juan el Bautista que no son bíblicos. Entonces, en ese caso, yo no me sentiría muy a gusto de que se confunda esas historias tradicionales con las historias bíblicas. Y justamente los hermanos, muchas veces, cuando hicimos ese ensayo aquí en el primer grupo, no querían contar fábulas o historias tradicionales de su pueblo por no asemejar la historia bíblica y el valor que ellos dan a esa historia y que yo doy con las historias que la gente por tradición narran. Entonces yo cambiaría eso en decir cómo esa historia, qué relación tiene con tu vida. Entonces ya haciendo una pregunta que no trata de atraer historias conflictivas con Biblia para que valoren y que tengan la historia que acaban de oír nada más para sumarse a las historias tradicionales que tienen. Entonces eso no es nuestro deseo. Entonces lo que entiendo de lo que está expresando, creo que tiene mucha validez y lo único es que he aprendido en estas a veces historias que me han ayudado a aprender cosmovisión, pero cuando ellos me lo cuentan. Pero la realidad es que queremos que esto suplanta su cosmovisión con una cosmovisión bíblica. Entonces creo que tiene razón en lo que dice y el cuidado que se tiene que hacer para no hacer nada para ligar estas historias y nada más sumarlos a las historias que ellos tienen
muchas que son muy locas. En Chamula se habla de la batalla que se armó entre Juan el Bautista y la serpiente. Y hasta que dicen que la serpiente le cedió una parte de la iglesia en la batalla, y tiene eso. Es cosmovisión, es importante saber, pero como base de una teología bíblica, da miedo. ¿Me explico? Entonces ahí estamos con eso. Entonces, una de las cosas que podemos hacer también con las historias es de contar nuestro testimonio y una historia bíblica. Y en un lugar estaban pidiendo que les ayudáramos con contar su testimonio, pero queríamos que ellos también contaran algo de la Biblia. Entonces dijimos, ¿con qué personaje de la Biblia usted piensa se asemeja, o usted que le da interés? Entonces había una muchacha de unos 19 años, había crecido en la iglesia. Ella dice Nicodemo. Estaba pensando, Nicodemo era un maestro de su gente. Esta es una joven. Pero cuando ella contó su testimonio, como había crecido en la iglesia, se pensaba que ella era ya que ya tenía su relación con Dios, y no, ella tenía que nacer de nuevo. Ya entiendo Nicodemo con ella. Entonces ella hizo eso como parte de su testimonio. También mi esposa, cuando da su testimonio, también cuenta acerca de Jesús y Pedro, cuando Pedro quiere caminar sobre el agua como Jesús, y por el miedo y le quita los ojos a Jesús. Para mi esposa, ella se compara con los tiempos cuando ella no mantiene sus ojos en Jesús y empieza a desconfiar y a hundirse. También es parte de su testimonio. Son buenas cosas que podemos hacer con estas historias, contándolas de forma bíblica.